Cuando solemos ver personas que tienen mucho renombre o son famosas o importantes, a muchos se le cruza por la mente y dice, ¿cómo quisiera ser ese o ese fulano o esa fulana? Porque tanto glamour, toda la gente lo reconoce, todos quieren sacarse fotos, le hacen firmar autógrafos, y entonces cuántos privilegios, cuánta fama, cuánto glamour tienen esa gente. El tema es que en la mayoría de los casos se promueve el glamour, pero no se habla de las miserias. Habrán escuchado reportes de deportistas o gente que ha llegado lejos en la vida, y casi la mayoría dicen, he comenzado de muy bajo, no teníamos ni para comer, mis padres apenas le alcanzaba el dinero para llevarnos a practicar el deporte que hacían, y entonces luego cuando llegan a eso, casi la gente se olvida del proceso, pero ha tenido un tiempo bastante difícil, han pasado miserias, y que tienen que pasar muchas veces para llegar a esa posición. Y es por eso que mucha gente anhela la posición, pero no desea el proceso que tiene que pasar para llegar ahí. Y ni por las dudas se le cruza muchas veces por la cabeza qué hicieron para llegar a ese lugar. Y eso en todas las etapas de la vida, generalmente en lo personal, en lo sentimental, en lo financiero, en la salud, en todas las áreas hay situaciones que uno tiene que enfrentar para llegar a lograr lo que uno quiere. Hay un dicho en inglés que dice, no guts, no glory. En español sería, sin agallas no hay gloria. Sin sacrificio no ves resultados. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Saben que si tú ingresas a la realeza, a la familia real, pero no naciste en el hogar de una familia real, hay un protocolo que te hacen seguir? Y te enseñan y te dicen, bueno, esto es lo que tiene que hacer a partir del día de hoy. Si naciste ahí ya sabes cómo porque lo haces de pequeñito. Pero cuando, por ejemplo, a veces un príncipe se casa con una persona que no era parte de la realeza, tienen que enseñarle cómo poder vivir y cómo tener que hacer las cosas. Y le dan toda una serie de protocolos muy estrictos que tiene que seguir porque si no, le hace quedar mal a la realeza. Por ejemplo, si tienen redes sociales, tienen que cerrar todas las cuentas. No pueden tener redes sociales para comunicarse con todo el mundo como era antes. No pueden pasar por las alfombras rojas, tampoco dar entrevistas que no sean autorizadas por la realeza. No pueden dar autógrafos, no pueden hacer sesiones de fotos provocativas si es una dama. Olvidarse de los momentos divertidos con los amigos o las amigas. Si van a visitar a los padres, no pueden ir desde el anonimato, tienen que ir con la seguridad de la realeza que los debe acompañar. O sea que, en definitiva, la privacidad se pierde porque en todo momento alguien te está cuidando. Tiene que vestirse de acuerdo a las exigencias del reino y lo que te piden. Las damas no pueden tener escotes pronunciados, no pueden vestir minifaldas, tienen que vestir siempre ropa que no llame mucho la atención, y todas cosas que tienen que seguir. No podrán dar ni recibir regalos de Navidad, no selfies y tantas otras cosas. En la comida tienen que comer, que no van a comer y todo eso. Ahora, piensen por un momento y quiero que vean la similitud de seguir a Jesús y ser parte del reino de Dios también. Aquí en la tierra queremos los resultados, pero muchas veces no queremos hablar del proceso o de las cosas que tenemos que renunciar para seguir a Jesús. Y sin agallas, como dije recién, no hay reino. Esto es para los valientes, no es para los cobardes. Es más, en la Biblia dice, los valientes heredarán, ¿qué? El reino de Dios. O sea que las personas que queremos seguir y avanzar en la vida con los principios que Dios quiere, tenemos que encajar en lo que Dios nos está pidiendo. Así que somos parte de una estirpe especial, dice real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para hacer la labor especial que Él nos ha encomendado. Hay un personaje en la Biblia llamado Gabriel y él se le aparece en una oportunidad a una muchacha y le dice que va a tener el honor de ser madre de un rey. Ella se pone a pensar por un momento y dice, ¿será que quedé embarazada simplemente por salir con mi novio? Nunca hicimos nada, así que no sé cómo puede ser y cómo llegué a esta situación. Pero se entera que algo diferente está a punto de suceder y contra todos los pronósticos se gesta un bebé
en su vientre, que será el próximo rey de los judíos, Jesús de Nazaret. Ahora, imagínense, María también tiene que renunciar a muchas cosas, a tantas cosas como persona anónima que era, y a partir de este momento su vida cambia rotundamente. Están a punto de casarse, tiene que cancelar la boda. ¿Cómo le dice y cómo lo convence a José, su novio, que el embarazo que tiene es por obra del Espíritu Santo? ¿Qué le dirán sus padres? ¿Cómo le dice a la gente que eso es legítimo, que viene de parte de Dios? Y tantas otras cosas más. Así que después de entrar en razón de lo que está a punto de llegar o ser, creo que una alegría finalmente invade su ser. Y ella está entendiendo que será madre nada más y nada menos que de una persona muy importante, que es el Hijo de Dios. Ahora, nuestra mente, y aquí se centra el mensaje que les quiero compartir en los próximos minutos, nuestra mente finita diría, si Dios me dice que voy a lograr algo y hacer algo en la vida, si lo que yo voy a dar a luz proviene directamente del Espíritu Santo y originado por Dios, ¿quién puede negar que voy a tener un camino muy pavimentado, todo color de rosa, no habrá espinas en el camino, todo va a salir perfectamente bien, tengo todo de mi lado, o sea, Dios me lo está haciendo para que yo pueda llegar a lograr lo que tengo que hacer, todos los planetas se alinean para que pueda ser la única persona en todo el universo de dar a luz al Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Ahora, la gran noticia en este día es que detrás de una gran asignación habrá un gran desafío que tendrás que superar. Lo repito, detrás de una gran asignación habrá un gran desafío que tendrás que superar. Lamento decirte que no importando cuál sea la asignación que se te otorga en la vida, habrá situaciones que tengas que enfrentar. Tendrás que enfrentarlas. Y aunque esté todo dicho y esa asignación esté dada y esté más que seguro que es para ti, pero si María no se ajustaba a los reglamentos, no habría nacimiento del niño Jesús. Una mezcla de alegría ahora y de ansiedad invade a esta pareja de jóvenes. Luego que convence a José de toda esta situación, que no es algo que hizo ella, sino algo que no lo pidió tampoco, pero vino de parte de Dios, ahora hay que enfrentar acusaciones, hay que enfrentar situaciones engorrosas y bastante sacrificio para dar a luz al Hijo de Dios. Y esto es lo que me da la pauta a ver cómo Dios opera. Basado en esta historia, ¿cómo puede ser que Dios me pide hacer algo, que Él va a hacer algo especial en mi vida, y por qué Él no puede hacer que todas las cosas salgan suaves y perfectas y que no haya nada que entorpezca la situación? Eso quiere decir que detrás de cada asignación, insisto, hay algo que tienes que enfrentar para forjar tu carácter, para ver de qué estás hecho. Porque si no, todo sería muy fácil y las cosas no se valoran cuando son tan fáciles. ¿Vieron cuando hay una herencia de alguien, que los hijos reciben la herencia porque el papá era millonario y tenía mucho? Se dice que muy probable, hay un porcentaje bastante alto, que cuando los hijos heredan algo y no hicieron nada para ganárselo, lo pierden al poco tiempo. Es como aquellos que ganan la lotería o ganan millones de premios, así que lo ganan porque lo ganan, lo pierden al tiempo y a veces están peor de lo que estaban antes porque no les costó nada. Ahora, finalmente llega el día esperado, nace el Salvador del mundo, pero he aquí el primer obstáculo para recibir para el recién nacido. No había lugar en el hospital de la ciudad y tiene que nacer con los animales, en un pesebre. Cuando recordamos el nacimiento de Jesús en Navidad, vemos esos pesebres tan bien decorados y decimos, qué bello, qué tierno, esos animalitos ahí, y Jesús naciendo en medio de ellos. Pero no es nada de bello cuando sabemos que el Hijo de Dios tuvo que nacer en ese lugar de emergencia y tuvo que ir a nacer con los animales en un pesebre. Nada agradable. Cuando ya todo parecía que iba a mejorarse la situación y que ahora ya a partir de ahora iba a estar todo bien, María trata de recuperarse del parto y ahora se entera que el rey está diciendo y hizo un mandato o una orden que todos los niños
menores de 2 años iban a ser muertos. Los iban a matar, literalmente. Y en ese paquete entraba Jesús. Esa era la razón, porque el rey no quería que venga otro rey a tomar su posición. Y entonces ahora están siendo fugitivos los padres por algo que Dios le pidió que haga. Y que entonces, ¿qué consecuencia puede tener si después de todo lo que Dios me pide, tantas cosas me hacen oposición? Así que pasa el tiempo, muere el rey Herodes y pueden regresar a casa finalmente a Nazaret. Pueden leer toda la historia en San Mateo capítulo 2. Y las cosas se pusieron difíciles a pesar de que Dios tenía. Me están captando el mensaje, ¿sí? O sea, la asignación no te da la garantía que todo va a salir perfectamente bien. Hay cosas que vas a tener que enfrentar. Quiero que queden eso en mente. David, por otro lado, en el Salmo 57, versículo 2, él dice algo muy importante: clamo al Dios Altísimo, a Dios, quien cumplirá su propósito en mí. Vean, David cuando él está escribiendo justamente este salmo, no estaba pasando el mejor momento. Él no estaba en la playa fumando la pipa de la paz y disfrutando de un sol de California o algo similar. Él estaba en un momento muy difícil. Lo estaban queriendo matar, literalmente. Entonces, quiero que sepas que cuando Dios tiene un propósito, insisto en el tema, un propósito específico en tu vida para hacer algo significativo o para tu familia, no siempre las cosas van a ir de lo mejor. Esa es la razón que el enemigo querrá enviar sus fuerzas especiales. Esto no es para asustarte, pero esa es la razón porque la vida tal vez últimamente ha sido un poco difícil. Y de repente viste que las cosas no salen de una forma como querías. Entonces, no es porque Dios no está contigo, recuerda eso, sino que, por el contrario, Dios está contigo de una forma única y llamativa, que ese plan que Dios tiene contigo justamente intimida y amenaza al mismo diablo. Por eso que todas las fuerzas especiales del enemigo quieren estar en contra tuya para ver de qué estás hecho, para ver si vas a resistir la prueba y la tentación, para ver si vas a llegar a lograr el propósito que Dios tiene con tu vida. Por eso mucha gente no llega al lugar donde Dios tiene predestinado, porque en el camino desisten por las situaciones que se presentan. Vamos, díganme si no tienen ustedes situaciones todos los días que enfrentar, pero sabes que hay un propósito que debes cumplir y en consecuencia tendrías que avanzar a pesar de. Y entonces lo que sucede ahora, el enemigo querrá de todas maneras atacarte para que no puedas ascender a lograr el propósito que Dios tiene en tu vida. Tal vez esa sea la razón justamente por la que estás luchando y peleando en este instante. David, como decía recién, está en camino a ser el rey. Ya David lo habían ungido, ya había sido ungido para ser el rey de Israel, pero no iba a ser un camino fácil. Él cuando lo unge Samuel, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a cuidar las ovejas de su papá, a servir nuevamente. Luego llega al palacio, pero no entra como rey, viene como sirviente. O sea que todo hubo un proceso para que pueda llegar a ser el rey. David está en camino de la influencia, en el camino del propósito, pero él sabe que no va a ser un camino fácil. Él tuvo que hacer cosas para poder llegar. Y tu camino tal vez tampoco será fácil para llegar al propósito divino. David está corriendo, vean, como un refugiado que había sido, sabiendo que había sido ungido para ser rey. Pero las circunstancias que encontraba en la vida eran totalmente contrarias al llamado que Dios tenía para su vida. Él podía decir, alguien se habrá equivocado. Samuel no me dijo lo correcto, o algo pasó en el camino que me cambió el plan. ¿Cómo puede ser que todo se me pone tan en contra mío cuando yo tendría que ser el próximo rey de Israel? Y entonces todo lo que tienes que hacer es comprometer completamente tu corazón y tu vida al propósito de Dios para ti. Y Dios te dice en este día, lo que yo deposité en ti, en tu corazón, es para ti y tú debes ser responsable de eso que yo deposité, dice Dios, porque el propósito
te sigue a ti y no es el propósito de alguien otro que quiera hacer en tu vida, sino que es el propósito de Dios que tiene contigo y en el que te tienes que enfocar. Así que aférrate al propósito de Dios que Él te dio a ti y no a alguien otro. Muchas veces escuchamos historias que dicen, bueno, es que yo sigo esta carrera porque mis padres me incitaron a seguir esta carrera. No es lo que me gusta realmente, pero tengo que conformarlos a mis padres. Creo que eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando hay un propósito en mi vida y cuando sé que hay algo de parte de Dios que Dios me está guiando, es lo que yo tengo que hacer y enfocarme. Recuerden que David nunca persiguió la posición de rey. A él lo buscaron para que sea el rey. Hoy se habla mucho de buscar el propósito para la vida, pero lo que muchas veces nos encontramos buscando es una posición y confundimos posición con propósito. David entendió cómo servir justamente al propósito de Dios. Si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Yo no tendré la respuesta exacta porque solo tú la puedes descubrir, pero sí te podré decir cómo descubrirlo o cómo verlo en tu vida, y es sirviendo a Dios en lo que Él te ha puesto a servir. Eso es todo lo que David tuvo que hacer, lo que le dije recién. Él vuelve a servir a su padre y fue a servir al propósito de su asignación presente. Cuando tú sirves a tu propósito, al propósito de Dios, Dios te da la promoción. Cuando sirves al propósito, entonces Dios te da la promoción. Tú no quieres una promoción que Dios no te ha dado. No quieres un esposo que Dios no te ha dado, o una esposa. No quieres un trabajo que Dios no te ha dado. No quieres una responsabilidad que Dios no te ha dado. Y eso es estar en el centro de la voluntad de Dios. Cuando tú sirves al propósito, no tienes que buscar el propósito te encontrará a ti. No tendrás que buscar una posición, Dios te encontrará donde estás. Así que cuando tú estás en la posición que Dios te colocó, Él sabrá dónde ubicarte, porque sabe que estás ahí, porque Él te mandó a hacer lo que tienes que hacer. Y entonces muchas veces creemos que cuando Dios nos hace una promesa, esa promesa automáticamente se cumple y entonces decimos, bueno, ya está, Dios me lo dijo, ahora actúo en la promesa y sigo caminando. Sí, está perfecto, debes caminar en la promesa que Dios te hizo, pero habrá cosas que tienes que adaptar en tu vida. La promesa de Dios en nuestra vida muchas veces se pervierte. ¿Por qué? Porque vamos a versículos de la Biblia y decimos, bueno, este es el versículo que aplica exactamente para mi vida. Por ejemplo, pero no vemos lo que es el contexto de ese versículo. Muchas veces, por ejemplo, vemos un versículo que dice, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿qué es el contexto de ese versículo? Entonces decimos, bueno, está perfecto, Dios va a suplir, va a hacer todo lo que tiene que hacer en mi vida y yo puedo vivir tranquilo. Pero ¿cuál es el contexto? Pablo estaba enseñándoles a esa iglesia un tema muy especial porque ellos estaban aprendiendo a dar y sabían que si daban, la bendición de Dios venía sobre ellos. Así que el contexto de este versículo o de esta promesa es que Dios pues suplirá tus necesidades si tú vives de acuerdo a las prioridades de Dios. Ese es el tema. Ahora, yo quiero, por ejemplo, así que para que Dios pueda soltar sus provisiones, tú tienes que someterte a las prioridades. Bueno, yo quiero orar para que Dios bendiga a América, que Él se levante como Dios y nos defienda y nos guíe. Y en la Biblia encontramos un versículo, como le decía el domingo pasado, que siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer. En 2 Crónicas capítulo 7, versículo 14, está muy claro y dice, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, ¿de quién está hablando? De nosotros. Y nos dice un par de cosas que tenemos que hacer. Se humilla, ora, me busca, ¿y qué más? Y abandona su mala conducta. Está por ahí, creo, ¿no? Sí. Abandona su mala conducta. O sea, dejan de criticarse unos a los otros, dejan de transgiversar las cosas. Y ahí dice algo muy importante. Entonces, digan conmigo, entonces yo lo escucharé desde el cielo, dice Dios, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. ¿Se dan cuenta? Que lo que nosotros podemos hacer, en consecuencia, Dios responde a nuestra acción. Las promesas están sujetas al proceso que la produce. Repito, las promesas están sujetas al proceso que la produce. Es por eso que David dijo eso, lo que leímos en el Salmo 57. Clamo al Dios Altísimo, a Dios quien cumplirá su propósito en mí. Porque David sirvió a su propósito, aunque en el proceso
él se veía pequeño e insignificante. David estaba escondido, y aquí es el desarrollo, el meollo de este mensaje. David está escondido porque Saúl lo quiere matar, literalmente, lo quiere matar. Así que él se esconde en una cueva con sus guerreros, con sus hombres valientes que están soportándolo a él en todo momento. Y cuando está en ese lugar, vean, Saúl representa la promesa que Dios le hizo a David cuando era un muchacho, que él sería el rey. Así que Saúl representa lo que David fue llamado a hacer. Y David está ahora escapándose. Saúl sale con unos escuadrones para matar a un solo hombre, porque tenía envidia, porque tenía bronca de que la gente lo quería y lo amaba más a David que a él. Así que le levanta un celo a Saúl y está buscándolo para matar. David, insisto, se esconde en una cueva con todos sus hombres. ¿Y qué sucede? Vean, Saúl está en camino buscándolo a David y le da ganas de ir al baño. Así que para no hacer enfrente de todo el escuadrón, se mete a una cueva para hacer sus necesidades. Y entonces él dice, total, piensa, ¿quién va a estar en una cueva solitaria? Mala suposición. El hombre que hizo entrar a David a la cueva ahora es vulnerable y prácticamente se entrega en sus manos. David estaba dentro de esa cueva donde Saúl entra para hacer sus necesidades. Así que los muchachos de David, los valientes de David, son valientes de guerra. Así que ellos no tienen que orar y decir, Señor, ¿es tu voluntad que lo matemos a Saúl? ¿Qué haremos? Tenemos aquí a nuestro enemigo. Ellos no oran, ellos actúan conforme al mandato que tienen. Así que cuando ven que Saúl entra, él no los ve a ellos porque están escondidos, asumo, dentro de la cueva. Ellos piensan, lo tenemos, hagámoslo, matémoslo y terminamos con esto. Si lo matamos ahora, no nos tendremos que esconder más de él. Un negocio redondo sería exactamente lo que estamos necesitando en este momento. Si lo matamos ahora, podemos salir de esta cueva y establecer el reino que Dios le dijo que una vez por todas tenía que asumirlo David. Ahora, después de todo, ¿no es eso lo que Dios le dijo a David que él sería cuando era un muchacho? Que él sería un rey. Vean, lo que los valientes de David le dicen a David es parcialmente cierto. Es como las noticias a veces que vemos, escuchamos. Te dicen la verdad, pero no toda la verdad. Y a veces se encubren cosas que son ciertas, lo llamado fake news, y hay cosas que no son verdad, pero se dan vuelta y parecieran que suenan muy bien. Eso es lo que hacen los valientes de David. Veamos el versículo de 1 Samuel capítulo 24, verso 4. Estos, o sea, los valientes de David que están con David, le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tus enemigos en tus manos. Eso está correcto. Eso sí lo dijo Dios. Pero el resto de la frase, escuchen bien, para que hagas con él lo que mejor te parezca. Si estudian lo que Dios realmente le dijo a David, Dios nunca dijo eso, para que hagas con él lo que mejor te parezca. Se lo inventaron ellos. Así que ven lo que pasa, llega una oportunidad para que David logre lo que Dios le había prometido y que Dios haga de una vez por todas, que lo haga llegar al rey. Imagínense Saúl haciendo sus necesidades en una esquina de la cueva y David con sus hombres adentro pudiendo hacer lo que querían ellos. David hizo algo que nunca había pensado hacerlo. Le corta la esquina del manto o de la capa de Saúl. No sé cómo lo hizo, no explica cómo, pero le corta la esquinita. David no era uno que trataba de cortar camino, encontrar atajos para llegar antes. Él no era uno que quería hacer las cosas de Dios a su manera y acomodarlo de la forma que él quería. Pero vemos que en esta oportunidad algo inexplicable sucede. Todo lo que David hacía, lo hacía de corazón. Y tú no sabes, escúcheme bien esto, tú no sabes lo que hay en tu corazón hasta que tengas la oportunidad de hacer aquello que siempre estás diciendo que se haga. Cuando te enfrentas a una situación y que siempre dijiste a otros, esto se haría así, esto hay que hacerlo así, hay que respetar, hay que ser honrado, hay que hacer aquello,
Pero cuando tú estás frente a una situación como David, ahí se demuestra si lo que predicaste, si hablaste, lo dices con convicción o vas a cambiar en este momento la historia y vas a hacer lo que se te antoja. Yo realmente creo en la promesa que Dios me hizo o yo lo voy a hacer con mis propias manos y a mi manera. Así que deberías de sacar la espada, pero no lo mata a él, solo le corta la esquina de su manto y después que lo hace, dice que le remordió la conciencia por lo que había hecho. ¿Por qué David se siente mal por algo a quien lo estaba buscando para matar? A alguien que lo estaba buscando para matar, a alguien que era un peligro para la nación. ¿Por qué él se siente mal? Porque él se da cuenta, yo no soy esa clase de persona que va a llegar a ser rey. A lo que fui llamado a ser es más importante que donde yo vengo y lo que está sucediendo en este mismo instante. Hay cosas importantes desde tus comienzos que son las que te van a llevar a tu destino. Pero lo más importante es cómo vas a llegar al destino que tienes planeado. En este momento, él se acuerda de quién era él. Esta no es la forma que yo tengo para hacerlo. Y en 1 Samuel capítulo 24, verso 6 dice, y les dijo a sus hombres, a los soldados, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. En esto, ese no es quién soy yo, dice David en otras palabras. Yo no seré alguien que hará las cosas de la forma que yo quiero. Sí es verdad, yo fui llamado para ser rey, pero no de esta manera. Dios le dio a David una promesa, escuchen bien esto, pero él sabía que Dios no honraría la promesa si él no honraría el proceso. Repito, Dios le dio a David una promesa, pero él sabía que Dios no honraría la promesa si él no honraría el proceso. Cuando la gente dice cosas malas de ti, tú no puedes responder justamente a los críticos o a la gente que te dice cosas de una manera como ellos lo hacen, con odio, con bronca, y esperar que de esa manera los vas a hacer cambiar. Esa no es la manera. Y termino con esto. Lo que sí Dios quiere que tú logres es que hacer las cosas como Él quiere, pero no de la manera equivocada. No podemos luchar contra la ignorancia con ignorancia, no podemos luchar contra el odio con más odio. Tiene que haber una ley más elevada llamada amor. Yo quiero justicia, pero no me puedo bajar al nivel de la otra persona, al nivel de la gente que quiero cambiar. Así no va a funcionar, de esa manera no. Recuerdan, yo pongo mi espada de lado porque el reino de Dios será establecido no cortando orejas como Pedro lo hizo en su oportunidad, será establecido con la cruz, dijo Jesús. Cuando Jesús iba a la muerte, todos los discípulos querían salir a defenderlo y defenderlo de la forma que lo estaban atacando, parecía un delincuente, pero vamos a pelear, decían los discípulos, vamos a matar. Y Jesús le dijo, no, de esa manera no se hacen las cosas. Dejen que el proceso siga efectivamente como tiene que ser, porque es Dios el que marcó el proceso. Así que puedes lograr tu deseo de la manera equivocada, tal vez. No hay nada malo con tus deseos, es algo que Dios puso en tu corazón y es algo que tienes que lograrlo. Lo que tú quieres, estoy seguro que sí viene de parte de Dios, pero es la manera que lo haces lo que va a determinar si vas a mantenerte en el proceso y en el plan que Dios tiene para tu vida o no. Esta es la promesa. Si yo honro el proceso, Dios me va a honrar a mí. Si yo honro el proceso, Dios honrará la promesa. Si yo honro el proceso, aquel que comenzó la buena obra en mí será fiel en completarla y llevarla hasta el final y hacer lo que Dios planeó hacer en la vida. Así que yo no necesito completar el destino de mi vida, Él completará, Dios completará el destino. Cambia la posición y deja que Dios obre cuando tú haces el camino y te manejas en el camino que Dios te hace. Él quiere completar su propósito en tu vida. Él quiere completarlo, Él quiere hacerlo. Así que lo que tú tienes que hacer es mantenerte firme. Muchos estamos en la posición que David estaba y la decisión es, voy a confiar en Dios para lo que viene con obediencia, voy a permitir que Dios haga su trabajo,
¿Voy a dejar que Dios trabaje en mi vida de la manera que Él quiere hacerlo? ¿Saben? Le tomó 5 años más para que Saúl muera y David llegara a ser rey. Pero cuando Saúl muere, David estaba listo para ser rey, porque el camino lo forjó para hacer lo que tenía Dios preparado en su vida. Cuando tú honres el proceso, Dios programa la promesa. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Dios es el que está contigo y te ayudará a salir adelante en todo. Así que solamente descansa en Él, camina en Él, porque Dios completará aquel que comenzó la obra en ti. Llegará al final y verás la mano de Dios obrando. De pie. Bendecimos a aquellos que están conectados, que Dios haga el trabajo y complete la obra que Él ya comenzó en ti. No te desesperes, no hagas cosas que no tienes que hacer para que luego te arrepientas y digas, hice algo que no estaba en el plan divino. Sigue el proceso, haz lo que tienes que hacer, mantente en fe, que Dios obra de la manera que Él sabe hacerlo. Y sabes que Él lo sabe hacer muy bien. Así que bendecimos tu vida. Hasta la próxima. Que Dios esté contigo. Te deseamos la bendición de Dios y que Él conforte
cada momento que tú estés en el camino, siguiendo y avanzando en el propósito divino. Con este aplauso te despedimos. Hasta la próxima y que Dios esté contigo. ¿Saben? Cuando nosotros...